La definición de la metrópolis es un conjunto de unidades urbanas que comparten diariamente un número significativo de conmutaciones. Y en algunos países incluso se define eso cuando un 10% de tu masa laboral, un 10%, trabaja en un municipio diferente al tuyo, ese municipio pertenece a la metrópolis integrada con esos otros municipios donde tu masa laboral está trabajando. La metrópolis se planifica de dos maneras para no invadir las competencias de los municipios, que son los de esa regulación del suelo. Las metrópolis se manejan con unos planes estratégicos que justamente articulan estos cuatro elementos que acabo de comentar, ¿no? La gobernanza, lo social, lo económico y lo físico, lo medioambiental, ¿no? Y esos planes estratégicos, lo primero que tienen que contestar, y el objetivo de esos planes es contestar esta pregunta, es ¿qué quiere ser esa metrópolis cuando crezca, cuando sea mayor? Cuando no sea una niña, una niña como metrópolis, sino que sea verdaderamente una persona madura como metrópolis. ¿Qué quiere ser esa metrópolis dentro de 30 o de 40 años? Y luego vienen los planes estructurales, que son los planes que definen en el suelo dónde tienen que ir esas grandes infraestructuras que van a permitir que esa metrópolis sea lo que quiere ser dentro de 40 años, ¿no? Porque si quiere ser una metrópolis internacional, tendrá que tener un gran aeropuerto. Si quiere ser una metrópolis agrícola, pues tendrá que desarrollar unos mercados agrícolas vinculados a la producción local, de transformación de transformación alimentaria, etcétera, etcétera. Es decir, el plan estructural es cómo vamos a articular el territorio sabiendo qué es lo que queremos hacer. Pero yo claramente veo ese potencial de Santa Cruz de vincularse al transporte aéreo y no al transporte fluvial o marítimo para sacar sus productos de alto valor añadido. Tú no puedes vender una lechuga, tienes que vender una ensalada criofilizada para que en lugar de valer 10 céntimos la lechuga, valga 3 euros la ensalada, ¿no? Santa Cruz puede tener esa visión de transporte aéreo y ese aeropuerto tiene que pensar en la posibilidad de una segunda pista, que en estos momentos no es necesaria, pero si no te la piensas de antemano, cuando sea necesaria no tendréis el suelo para hacerla, por lo tanto tiene que hacer esa reserva. Tiene que desarrollar actividades empresariales de tipo terciario. En el Madrid es la banca, ¿no? Pero en Santa Cruz no sé lo que podría ser, pero industriales, comerciales, terciarias, vinculadas a ese aeropuerto. Tiene que tener una conexión de transportes con toda la red productiva de Santa Cruz, es decir, tiene que tener unas carreteras y unas autovías que hagan que cualquier producto que se realice en el entorno metropolitano pueda llegar fácilmente al aeropuerto y pueda cargarse en esos aviones, y tiene que tener un transporte de pasajeros que cuando una metrópolis alcanza los 3 millones de habitantes, ya ese transporte de pasajeros solo puede ser fundamentalmente a través del raíl. Tiene que ser tren de cercanías, tiene que ser metro. El tranvía ya es demasiado poco. El tranvía es un tema urbano, el BRT es un tema urbano, no es un tema metropolitano, y tiene que ser un transporte, porque es el único tipo de transporte que te puede llevar 50 kilómetros en 30 minutos y que puede llevar 45.000 personas. Y los autobuses, pues para hacer esos 50 kilómetros son 3 horas y pueden llevar como máximo 15.000. Ese es el gran fracaso de Bogotá. Santa Cruz tiene una posición en estos momentos enormemente estratégica de cara al futuro, pero si no la sabe utilizar, se convertirá en cartera. Y me explico, hay una frase argentina que a mí me encanta, que es cocodrilo que se duerme se convierte en cartera. Si Santa Cruz no sabe aprovechar eso, habrá otro que lo sabrá aprovechar. Y un ejemplo que os puedo dar es Santo Domingo. Parte territorial, física, medioambiental, hay 5 sectores. Y esos 5 sectores es el medio ambiente natural, el verde, lo que llamamos infraestructura verde, y después la vivienda, las actividades productivas que tenemos industria, comercio, oficinas, etcétera, y los equipamientos sociales que entendemos que son sanidad, educación, deportes, segmentos de la sociedad como ancianos, etcétera, etcétera.
Y esos son los 5 elementos que articulan la estructuración de una metrópolis. De esos 5 elementos, 2 son continuos y 3 son discontinuos. Y eso es muy importante. Los continuos son medio ambiente y transporte. Medio ambiente tiene que formar una red verde, ¿m? Porque hace falta que la biodiversidad sea capaz de ir de un lugar a otro, que los animales puedan moverse dentro de esa continuidad verde, ¿no? Y no solo los animales terrestres, sino los pájaros, el polen, etcétera, etcétera. Tiene que ser un sistema de continuidad para que pueda haber esa biodiversidad. Y el transporte lo mismo, porque tú te bajas de un tren y coges un BRT, te bajas del BRT y coges una bicicleta, o te vas andando, etcétera, etcétera. Y tú no puedes tener 1 kilómetro de vías de tren y después nave y después otro kilómetro de vías de tren. El sistema de transporte es continuo. Los otros 3 son sistemas, porque un sistema hospitalario de una metrópolis, hay un hospital que se dedica al cáncer, a la oncología, y otro hospital que se dedica a la maternidad, etcétera, etcétera, también son un sistema, pero no necesitan estar todos juntos, están repartidos en un territorio con accesibilidad y con conexiones entre ellos, y la vivienda y las oficinas, etcétera, son también sistemas discontinuos. Hay que recordar que una autopista tarda 12 años en construirse, que son 10 años para tomar la decisión y 2 para construirla. Y un aeropuerto toma 35 años para construirse, y a veces más, que son 20 para tomar la decisión y 14 para construirlo. Y vosotros tenéis una línea de directriz. Bueno, Santa Cruz, el punto estratégico de Santa Cruz es evidente. Estáis al pie de los Andes, al principio de la llanura amazónica, y estáis también en una esquina de articulación de los Andes que da un quiebro y estáis justamente en ese punto. Es decir, Santa Cruz tiene una posición de beneficios, de ventajas de localización evidentes, y por eso sois lo que sois. Si no, seríais un pueblecito perdido del Amazonas, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que además cuando enfocas más la estructura territorial de Santa Cruz, ves que el río es la que marca, verdaderamente, aunque el río tiene un quiebro, es la que marca ese eje de direccionalidad, y vuestros municipios están colocados a lo largo del río, a la derecha del río, hacia el este del río, con una secuencialidad, que ahora no me acuerdo cuál es la distancia, pero será entre 3, 4, 5 kilómetros, y que tenéis una estructura reticular de forma natural. Y además, algunas de las seccionamientos del territorio y algunas de las infraestructuras que habéis hecho ya lo han entendido así, porque los ingenieros no son tontos y los ingenieros de ferrocarril tampoco son tontos, y entienden lo que es el territorio e intentan escuchar ese territorio y hacer esas infraestructuras acordes con esa identidad del territorio. Y ya lo tenéis así. Lo que pasa es que llegan unos urbanistas que no saben de lo que están hablando y te imponen un ADN que no es el ADN natural. Y además, no solo lo tenéis en el territorio, es que lo tenéis hasta en vuestro escudo. La cruz de Santa Cruz es una cruz, y es una cruz, es la cruz de Jerusalén, que tiene sus 4 cruces en las esquinas, etcétera. Es decir, que ya en vuestra propia identidad tenéis ese sistema de reticulación de un eje principal y unos ejes transversales, y para una metrópolis de 3 millones de habitantes, como seréis dentro de 14 o de 15 o 20, no lo sé, esto ya tenéis que pensar en términos metropolitanos y no en términos de un crecimiento metastásico de la ciudad que progresivamente va invadiendo un territorio alrededor suyo. La acupuntura, es decir, poner la aguja en aquellos sitios donde vas a poner aquellos proyectos que son de rango y dimensión metropolitana y que son los que te van a iniciar la transformación de esa metrópolis en su competitividad y en esa estructuración. El plan de Madrid, que me correspondió hacer, pues planteamos una visión estructural a largo plazo que la gente se asustó, ¿no? Pero empezamos a diseñar toda una serie de proyectos específicos dentro de esa visión de conjunto. Y cuando dejé la política, el siguiente pretendió hacer lo contrario. Porque dijo, no, no, mi anterior antes de Sol era un estúpido y yo quiero hacer lo contrario. No pudo, porque ya esos proyectos estructurantes acordados entre muchas administraciones, porque no es simplemente la gobernación o el municipio el que los decide,
hay muchas cosas, porque a ese proyecto hay que hacerle carreteras, y hay que hacerle un acceso no sé qué, y hay que darle una aproximación verde, y hay que darle viviendas próximas. Son muchas cosas, son muchas administraciones. Es un acuerdo de inteligencia metropolitana. Punto primero. Los países que funcionan tienen entre un 30 y un 50% de sector público. Y a mí eso me cuesta encontrarlo en Latinoamérica. Te doy, por ejemplo, Guatemala. Guatemala, el sector público es solo un 10% de la economía nacional. Y el sector privado necesita el sector público, no simplemente para que haga hospitales y colegios para aquellos que no pueden pagárselo. Eso es la parte social del sector público, que es tan importante como la parte económica del sector público. El sector privado necesita sector público porque cuando el camión sale de la fábrica tiene que tener una carretera que no esté empantanada y que no sea un barrizal para poder llegar a los mercados donde tiene que llevar esa mercancía o venderla. Por lo tanto, el sector privado necesita el sector público. Y los países que funcionan, y estoy pensando en los países como Estados Unidos o como Europa, entre otros, pues ese sector público en Estados Unidos, que ya sabéis que no les gusta para nada el sector público, que todo lo quieren que lo hagan el privado, pues el sector público tiene un 37% de la economía. El sector público, el presupuesto del sector público americano, central, federal, estados y municipios, es un 37%. En Alemania es un 43%, creo, y en Francia un 56%. Se han pasado. Y por eso tienen que hacer un poco de marcha atrás. Pero todos los países europeos están entre ese 30 y tal, y luego hay otros países que también, ¿no? En Guatemala es un 10%. ¿Cómo quieres desarrollar un país si el sector público no puede ofrecer los bienes mínimos necesarios para que el sector privado salga adelante, ¿no? Y tiene que haber un reparto, y ese reparto es racional en función de los servicios que tiene que dar y las infraestructuras que tiene que dar. Entonces, hay que saber que ese presupuesto hay que tener no solo las transferencias del gobierno central en el tamaño necesario para poder hacer esas cosas que Santa Cruz necesita. Ya me estoy metiendo en política de Santa Cruz, es decir, si Santa Cruz necesita un tren, necesita una autopista, necesita un aeropuerto, necesita unos parques, necesita unas viviendas sociales, etcétera, no lo pueden hacer los municipios que no tienen dinero, generalmente, tienen solo un dinero muy marginal, se tiene que hacer con los presupuestos del Estado. Hay países que no saben gestionar sus metrópolis. Entonces se producen dos tipos de situaciones, donde la metrópolis es muchísimo más eficaz que el país, o en la otro extremo, metrópolis que son igual de ineficaces que el resto del país. En los primeros casos, cuando la metrópolis es demasiado, es porque no se sabe, esa metrópolis no sabe utilizar el hinterland del país para derivarles productos que están mejor producidos, gestionados en ese resto del país que en la propia metrópolis. Entonces, punto primero, las metrópolis son mucho más eficaces y hay que saber gestionarlas. Entonces, Santa Cruz, seguro, no he hecho el cálculo, pero seguro que es más eficaz que el resto de Bolivia. Por lo tanto, las metrópolis de por sí, como son más eficaces, atraen, pero hay que saber qué hacer con esa atracción. Y esa atracción consiste en darles una vivienda digna o unas condiciones para que se puedan hacer una vivienda digna y tener un trabajo, sea formal o informal, para que se puedan integrar en el proceso productivo metropolitano. Y la metrópolis además tiene que saber qué no le interesa hacer a ella y cómo se lo puede derivar a otras ciudades de la estructura nacional donde las pueden hacer igual y más barato y por lo tanto beneficia a la metrópolis. Por lo tanto, como ves, hay aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos territoriales y aspectos de gobernanza. Por lo tanto, ¿cómo responder a esa enorme atracción de las metrópolis? Desde luego no es negándola.